El aire de Barcelona en pleno enero corta la piel como vidrio helado. Camino por el Passeig de Gerecia con las manos en los bolsillos de mi abrigo italiano, el cuello levantado, el reloj suizo marcando las 19:06 exactas. Acabo de salir de una reunión en el Hotel Casa Fuster, donde los inversores de Londres y Zúrich me hablaron de cifras, de retornos, de márgenes. Yo asentí, firmé, sonreí lo justo. Nada de eso me mueve ya, aunque me esfuerzo por aparentar lo contrario. La avenida está iluminada con guirnaldas que aún quedan de las fiestas. Los escaparates de Cartier y Loewe destellan como si fueran pequeños templos modernos. Entre pasos rápidos y tacones que resuenan contra el mármol de la acera, la ciudad late con un pulso indiferente. Fue allí, en ese teatro de lujo y prisa, donde lo vi por primera vez. A mi derecha, casi invisible contra la piedra húmeda, un niño dibujaba en el suelo con un trozo de carbón. No pedía monedas ni extendía la mano, solo murmuraba algo que se confundía con el viento: no quiero monedas, quiero amigos. El eco de esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo lento. Mi mano, ya sobre la manilla del coche con chofer, se congeló. El tiempo se quebró. Era la misma cadencia de voz que recordaba de Samuel, mi hijo, 7 años atrás, cuando pedía solo 5 minutos más antes de dormir. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. El motor del coche rugía, bajo la espera del chofer, pero yo no podía moverme. Volteé y vi al niño con un gorro rojo deshilachado, mejillas encendidas por el frío, las rodillas sucias. Su cuaderno descansaba abierto a su lado, páginas cubiertas de figuras torpes pero intensas, trazos que parecían más gritos que dibujos. 2 siluetas de manos entrelazadas ocupaban la página central. Una era claramente él, la otra, un hueco, un perfil incompleto, alguien por aparecer. Su dignidad muda me desarmó más que cualquier súplica. Elías, como luego sabría que se llamaba, no me miraba con la esperanza del mendigo, sino con la serenidad de quien ofrece algo suyo a cambio de nada. Yo, Héctor Salvatierra, habituado a que todo en la vida fuera una transacción, descubrí que aquel niño había logrado lo impensable: negociar conmigo sin pedirme nada. Sentí el golpe de un recuerdo que jamás había querido enfrentar. Un temblor de algo parecido a humanidad me sacudió los hombros. Me acerqué despacio, como quien teme romper un cristal demasiado fino. Los transeúntes pasaban sin detenerse. Algunos incluso me miraron con sorpresa, como si no entendieran por qué un hombre de traje de 3 piezas y zapatos italianos se inclinaba hacia un niño en la acera. Elías no apartó el carbón de sus dedos. Siguió trazando líneas en el suelo, dibujando un sol torcido que apenas resistía a la humedad. ¿Cómo te llamas?, pregunté con la voz más neutral que pude. Él no respondió, solo señaló el cuaderno, la página de las 2 figuras de manos unidas, y con un gesto pequeño, casi invisible, indicó el asiento vacío. Ese gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Me encontré respirando más lento, el aire frío entrando hasta mis huesos, y por un instante sentí la misma impotencia que aquella noche en la carretera, cuando Samuel ya no respiraba y yo solo podía sostenerle la mano. El silencio entre nosotros se volvió insoportable, así que hice lo que nunca habría imaginado: lo invité a acompañarme a un café cercano, en la esquina con la calle Próvena. No le ofrecí monedas ni caridad, apenas un gesto con la cabeza. Dudó, apretó el cuaderno contra su pecho y finalmente se levantó. Sus zapatillas estaban gastadas, los cordones enredados,
pero su dignidad erguida lo hacía parecer más alto de lo que era. Entramos en el local y el contraste fue brutal. El calor del chocolate caliente, el olor a café recién molido, las conversaciones burguesas rebotando en paredes decoradas con espejos dorados. Sentí las miradas juzgándonos. El magnate, acompañado por un niño callejero, pero en vez de incomodidad, me invadió un extraño alivio. Él observaba todo con la fascinación de quien pisa otro planeta, y yo, por primera vez en años, me permití sentir que tal vez aún podía ofrecer algo más que propiedades y contratos. El camarero nos observó con un gesto de duda, pero al reconocerme como cliente habitual no se atrevió a decir nada. Trajo 2 tazas humeantes y dejó una bandeja con bollería sobre la mesa. Elías olfateó el aroma del croissant con la cautela de un animal salvaje que teme la trampa. No tocó nada hasta que yo partí un trozo y lo coloqué frente a él. Entonces, con las manos temblorosas, lo llevó a la boca y lo devoró en silencio. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían decir más que cualquier discurso. Entre mordida y mordida, sacó el cuaderno y lo abrió sobre la mesa, mostrándome otros dibujos. Calles con casas torcidas, rostros sin boca, un árbol lleno de pájaros enjaulados. Dibujos de un niño que ha visto demasiado. Le pregunté de nuevo su nombre, y esta vez, con un hilo de voz, respondió, Elías. Ese simple sonido se clavó en mi memoria como un juramento. Mientras lo observaba, algo en mi interior se quebraba. Durante años me había refugiado en el acero de mis hoteles, en los contratos fríos, en los números que no lloran. Había creído que así estaba a salvo de la memoria de Samuel. Pero ese niño frente a mí, con las manos manchadas de carbón y la mirada limpia, había arrancado la costra de mi herida más profunda. Sentí la culpa arder. ¿Qué derecho tenía yo a acercarme, a ofrecerle una mesa caliente, cuando no había podido proteger a mi propio hijo? Y aún así, no me moví. En lugar de levantarme y huir, como tantas veces, me incliné hacia adelante y le dije en voz baja, tus dibujos, ¿qué significan? Elías se encogió de hombros, señaló la figura incompleta del cuaderno y respondió con una naturalidad desconcertante, ese soy yo, y el otro es alguien que todavía no llegó. Salimos del café cuando la noche ya había cubierto la ciudad con un manto húmedo y frío. Elías caminaba a mi lado sin hablar, abrazando su cuaderno como si fuera un escudo. Yo podía sentir la incomodidad de los transeúntes al vernos juntos, un hombre de traje impecable junto a un niño desaliñado. Cada mirada ajena era un recordatorio de que nuestro encuentro desafiaba las reglas invisibles de aquella avenida de lujo. Mi chofer abrió la puerta del coche, pero yo dudé. Subirlo conmigo era cruzar una línea, una que mis abogados me aconsejarían nunca tocar. Sin embargo, la imagen del asiento vacío en su cuaderno me persiguió como una sombra. Lo invité a entrar. Elías vaciló, apretó los labios, y finalmente se sentó, con la espalda recta y los ojos fijos en la ventana como si estuviera atravesando una frontera prohibida. Mientras el coche avanzaba por la diagonal, me descubrí, preguntándole cosas simples, de dónde venía, que le gustaba dibujar, si tenía algún lugar donde dormir. Sus respuestas eran cortas, a veces apenas murmullos, pero cada palabra era un golpe contra mi coraza. Me escapé del orfanato. No era un lugar bueno, confesó en voz baja, casi como si temiera que alguien lo castigara por decirlo. Contó que había aprendido a sobrevivir dibujando, ofreciendo sus hojas a cambio de pan o un vaso de leche. No pedía, ofrecía. Había en su relato una dignidad feroz que me desconcertaba. Yo,
que había restaurado palacios y comprado voluntades, me encontraba fascinado con un niño que resistía al mundo armado solo con un lápiz y un gorro rojo. En ese trayecto, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en el cristal, supe que estaba entrando en un territorio peligroso. No era Elías quien corría el riesgo de apegarse a mí, era yo quien comenzaba a necesitarlo. Lo llevé hasta uno de mis edificios en remodelación, un antiguo palacete de l'Eixample que estaba vacío, desde hacía meses. Las paredes desnudas y el olor a polvo contrastaban con la solemnidad de los vitrales cubiertos por plásticos. No era un hogar, apenas un cascarón de lujo en espera de inversores. Sin embargo, decidí mostrarle aquel lugar. Caminó despacio, entre los escombros, tocando con la yema de los dedos los mosaicos de Gaudí que aún resistían, como si reconociera la belleza oculta bajo la ruina. Aquí es demasiado grande para una sola persona, dijo sin mirarme. Su voz rebotó en las paredes, llenando de eco lo que antes era silencio. Yo lo observaba y, en sus palabras, escuché un reproche invisible. Yo, que acumulaba espacios vacíos, no había sido capaz de sostener a quien más necesitaba de mí hace 7 años. El frío me apretó el pecho. Esa noche no dormí. En mi ático de Passeigs de Saint-Juan, rodeado de mármoles y ventanales, las luces de la ciudad parecían burlarse de mí. Veía la silueta de Samuel en cada reflejo del cristal. Pensaba en Elías, en su cuaderno, en su manera de nombrar el vacío. Con dibujos, una voz interna me repetía que me estaba engañando, que acercarme a él era un intento torpe de reemplazar a mi hijo muerto. Pero otra voz, más profunda, me susurraba que quizás esa era la única forma de redimirme, no cerrar la herida, sino darle un sentido. Luché contra el insomnio, repasando números, informes, cuentas. Nada servía. Al amanecer, tomé una decisión, que nunca habría confesado a nadie. Volvería a buscarlo, no porque quisiera salvarlo, sino porque intuía que, si lo perdía, sería yo quien quedaría definitivamente enterrado bajo mis propios escombros. Lo encontré 2 días después, en una plaza cercana a la Sagrada Familia, sentado en un banco con el gorro rojo calado hasta las cejas y el cuaderno abierto sobre las rodillas. Dibujaba árboles retorcidos, con ramas largas que parecían querer abrazar el cielo, pero todas terminaban en puntas afiladas. Me acerqué sin saber qué decir. Elías levantó la vista y por primera vez me sostuvo la mirada. Sus ojos oscuros tenían una firmeza que me incomodaba, como si pudiera leerme por dentro. Pensé que no volverías, murmuró. No supe responder. En cambio, le pregunté si había comido. Negó con la cabeza, sin dramatismo. Compré un bocadillo en un kiosco cercano y lo sexta devorarlo con calma, como si cada bocado fuera una tregua breve contra el mundo. A mi alrededor, turistas fotografiaban la basílica iluminada, ajenos a la pequeña revelación que se abría en esa esquina, un millonario derrotado por la simple constancia de un niño invisible. Decidí llevarlo conmigo otra vez. Esta vez, sin coches ni choferes, caminamos por las calles húmedas, y la gente nos miraba con curiosidad, algunos con desaprobación. En mi mente resonaban las voces de mis asesores: no te expongas, los periodistas inventarán rumores, no arriesgues tu reputación por un capricho. Pero cada paso junto a Elías era un desafío a esas voces. En un momento, me mostró una página nueva de su cuaderno, 2 figuras corriendo bajo una lluvia de colores. Ese día aún no existe, dijo con una sonrisa mínima. Me detuve, sin aliento. En esa frase había esperanza, futuro, posibilidad.
Era como si el niño hubiera dibujado una puerta y me invitara a cruzarla. Supe entonces que lo que más temía no era perderlo, sino no atreverme a aceptar el lugar que empezaba a ofrecerme en su mundo. Esa noche lo llevé de nuevo al palacete en obras, y, contra toda lógica, improvisé un rincón para él, un colchón sencillo, una manta gruesa, un radiador eléctrico que encontré entre los restos del almacén. Elías observaba todo en silencio, como si temiera que al parpadear el refugio desapareciera. Antes de dormir, sacó su cuaderno y me lo entregó. «Dibuja tú», me dijo. Hacía años que nadie me pedía algo tan desarmante. Tomé el carbón torpemente y tracé una figura rígida, sin gracia. Elías rió, una risa corta pero limpia, que llenó la habitación vacía con un calor que ni el radiador conseguía. Lo miré y sentí un peso en el pecho. Hacía 7 años que no escuchaba esa clase de risa tan cerca de mí. No era Samuel, lo sabía, pero esa risa había conseguido arrancar el óxido de mis recuerdos. Al día siguiente, las consecuencias comenzaron a aparecer. Mi secretaria me llamó temprano para advertirme que unos periodistas habían fotografiado mi llegada al edificio con un niño desconocido. Mis abogados insistieron en que lo alejara inmediatamente, que no me arriesgara a una denuncia ni a un escándalo mediático. Los inversores, siempre atentos a cualquier movimiento que pudiera manchar mi imagen, enviaron correos inquietos. Yo escuchaba todo con la frialdad habitual, pero dentro de mí ardía un dilema. Si cedía, Elías volvería a las calles, invisible, perdido. Si me aferraba a él, arriesgaba no solo mi fortuna, sino también la coraza que había construido durante años. Esa mañana me descubrí frente al espejo del baño, con la corbata aún en la mano, preguntándome si realmente tenía algo que perder. La respuesta me golpeó. Lo único que había valido la pena ya lo había perdido hacía 7 años. Elías lo percibió antes que yo. Una tarde, al regresar de la escuela improvisada que había en un centro comunitario cercano, me dijo con la mirada baja: «Si soy un problema, puedo irme». Esa frase me desgarró más que cualquier amenaza de la prensa. En su voz había una mezcla de resignación y valentía, como si ya estuviera acostumbrado a ser desechado por los adultos. Me acerqué, apoyé mis manos en sus hombros frágiles, y le aseguré que no era un estorbo, pero él no me creyó. Aquella noche desapareció. Encontré el colchón vacío, el cuaderno sobre la manta, abierto en una página nueva, un niño solo bajo la lluvia, sin ninguna figura a su lado. La imagen me golpeó con fuerza. Durante 2 días lo busqué sin descanso. Caminé por callejones húmedos, recorrí estaciones de metro, hablé con vendedores ambulantes y voluntarios de asociaciones. Nadie lo había visto. La ciudad parecía habérselo tragado. Mis abogados aprovecharon ese vacío para presionarme. «Es mejor así, Héctor. Podrás recuperar tu vida normal». Pero yo ya no quería esa vida. El silencio de mis hoteles, las reuniones con cifras frías, todo me resultaba insoportable sin Elías. Me descubrí revisando cada esquina con una ansiedad que jamás sentí ni siquiera cuando negociaba adquisiciones millonarias. Comprendí con brutal claridad que no era él quien me necesitaba a mí, era yo quien necesitaba que existiera, que respirara, que siguiera dibujando futuros en hojas manchadas de carbón. Lo encontré al tercer día, escondido en una galería subterránea junto a la estación de Sants. El olor a humedad y orina impregnaba el aire, y el eco de los trenes lejanos vibraba en las paredes descascaradas. Estaba acurrucado entre cajas de cartón, con el gorro rojo descolorido cubriéndole
la frente y un temblor evidente en su cuerpo delgado. Cuando me vio, no dijo nada, apenas cerró el cuaderno contra su pecho como si temiera que yo también quisiera arrebatárselo. Me arrodillé frente a él, sin importar que el suelo estuviera helado y sucio. «Ven conmigo, por favor», susurré. Elías me observó con esos ojos que parecían demasiado grandes para su cara y respondió con un hilo de voz: «Si vas a dejarme, hazlo ahora. Prefiero que me duela una vez sola». Sentí un nudo en la garganta, como si cada palabra hubiera sido un puñal dirigido a mi propia culpa. No lo pensé más, lo levanté en brazos y lo llevé directamente a un hospital privado en la calle Balmes. Los médicos diagnosticaron una fuerte neumonía, agravada por el frío y la desnutrición. Durante las horas en que permaneció inconsciente, yo me quedé a su lado, recordando a Samuel conectado a monitores 7 años atrás. El pitido rítmico de las máquinas me devolvía a aquella noche fatal, pero esta vez me negaba a quedarme paralizado. Le hablé mientras dormía, le prometí que no lo abandonaría. Cuando al fin abrió los ojos, la habitación se iluminó de un modo que ninguna lámpara podría lograr. Fue entonces cuando, con la voz débil pero firme, pronunció otra vez esas palabras que me marcaron: «Si vas a dejarme, hazlo ahora». Me incliné hacia él, con los ojos ardiendo, y respondí con toda la verdad que tenía dentro: «Nunca más voy a dejarte. Eres la segunda oportunidad que nunca creí merecer». Elías rompió a llorar en silencio, y yo lo abracé con una fuerza que hacía años no recordaba tener. No era un gesto de compasión, era una promesa sellada en cada lágrima que caía sobre mi hombro. En ese abrazo cabían mi hijo perdido, mi vacío y la nueva vida que estaba aprendiendo a sostener. Los médicos entraron discretamente, pero ninguno interrumpió. Elías, aún frágil, me apretó la mano con la intensidad de quien teme que el mundo se desmorone si la suelta. En ese instante, entendí que no se trataba de salvarlo a él, sino de salvarme a mí mismo a través de él. Cada latido suyo era un recordatorio de que todavía había algo que podía reconstruirse dentro de mí. Los días siguientes en el hospital fueron una prueba de fuego. La prensa comenzó a especular. Mis socios me llamaban cada hora, y mis abogados insistían en blindarme con comunicados fríos y distantes. Yo ignoré todo. Pasaba las noches junto a la cama de Elías, leyendo fragmentos de libros infantiles, contándole historias improvisadas, dibujando figuras torpes que él completaba con maestría en su cuaderno. «Ahora no estás solo», le repetía. Él me respondía con una media sonrisa que bastaba para derrumbar cualquier argumento de los inversores. Por primera vez en años, descubrí que el dinero podía esperar. Lo que no podía esperar era la oportunidad de demostrarle a ese niño que mi promesa no era un espejismo. Y mientras lo veía recuperar fuerzas, me invadía una certeza: había llegado al clímax de una vida que había creído terminada, y no pensaba dar un paso atrás. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Cuando finalmente recibió el alta médica, decidí enfrentar las consecuencias de frente. Convocamos una rueda de prensa improvisada en uno de mis hoteles de lujo, donde habitualmente se anunciaban fusiones y adquisiciones. Esta vez, sin embargo, no había cifras ni gráficos en pantalla, solo estábamos Elías y yo, sentados en la misma mesa. Los flashes me cegaban, las preguntas se amontonaban como cuchillos lanzados al aire. ¿Quién es ese niño? ¿Qué busca con esto, señor Salvatierra? ¿Es un truco de imagen? Yo respiré hondo y, contra toda costumbre, hablé desde el corazón. Su nombre es Elías.
No está aquí por caridad ni por marketing, está aquí porque me recordó que todavía tengo un alma, y porque yo decidí no perderla otra vez. Elías, nervioso, escondía su cuaderno bajo la mesa, pero cuando lo animé, lo abrió y mostró a los periodistas el dibujo de las dos figuras de manos entrelazadas bajo una lluvia de colores. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier titular. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos inversores retiraron su apoyo, acusándome de debilidad emocional. Mis abogados advirtieron que mi reputación podía desplomarse, pero otros, inesperadamente, comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Familias, asociaciones, personas que habían vivido historias parecidas. Mi correo se llenó de relatos de pérdidas y segundas oportunidades. Esa avalancha de voces me confirmó que lo que había hecho no era una locura, sino un acto necesario. Mientras tanto, Elías seguía dibujando, sin preocuparse por las repercusiones. En su mundo, solo existía la certeza de que yo estaba a su lado, y en el mío, por primera vez en muchos años, existía la sensación de que estaba donde debía estar. Las paredes de mis hoteles podían seguir levantándose o derrumbándose. Lo único que importaba era esa pequeña mano aferrada a la mía, recordándome que aún podía reconstruir lo que realmente había perdido. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de decisiones que jamás habría imaginado tomar. Cancelé reuniones millonarias, rechacé contratos que llevaban meses negociándose, y, por primera vez, puse a mis abogados en segundo plano. En cambio, me dediqué a estar presente en la vida de Elías. Lo acompañaba al colegio comunitario, lo ayudaba con tareas sencillas, escuchaba sus relatos sobre otros niños invisibles que vagaban por las calles de Barcelona. Una tarde, mientras caminábamos por el parque de la Ciutadella, Elías me tomó de la mano sin previo aviso. Fue un gesto pequeño, pero para mí, un terremoto. Sentí que aquella mano delgada y tibia no solo me pedía protección, sino que me estaba ofreciendo algo que no había tenido en años: confianza. En ese contacto silencioso comprendí que mi vida estaba cambiando de manera irreversible. La resistencia de mi entorno, sin embargo, no desapareció. Mi círculo más cercano insistía en que aquello era insostenible. Vas a arruinar tu legado, me decían. Estás dejando de ser el hombre que admirábamos por tu fortaleza. Yo escuchaba, en silencio, pero cada palabra me confirmaba que tenían razón en algo. Ya no era el mismo hombre. No quería seguir siendo el magnate de rostro impenetrable que ocultaba una vida devastada. Una noche, sentado en mi despacho, rodeado de contratos y planos, abrí el cuaderno de Elías. Entre las páginas encontré un nuevo dibujo: un palacio enorme, con ventanas iluminadas y decenas de niños riendo en su interior. En la fachada, escrito con carbón, una palabra sencilla: hogar. Me quedé observando esa página durante horas, y al final supe que debía hacer. No era solo acogerlo a él, era abrir mis puertas a todos esos niños que, como Elías, aún esperaban a alguien que apareciera en la otra mitad de sus dibujos. Transformé una de mis propiedades abandonadas, un antiguo convento en el barrio del Raval, en un centro de acogida para niños invisibles. Las obras que antes destinaba a hoteles de lujo ahora tenían un propósito distinto: paredes restauradas para proteger, dormitorios cálidos en lugar de suites frías, aulas improvisadas donde antes había salones de banquetes. Ver a los primeros niños llegar con sus mochilas desgastadas y sus ojos cargados de miedo fue como presenciar la reconstrucción de mi propia alma. Elías estaba allí, guiándolos, mostrándoles los rincones como si él mismo fuera el guardián de aquel nuevo hogar. Cada sonrisa arrancada,
cada dibujo colgado en las paredes, me recordaba que las verdaderas riquezas no estaban en mis cuentas bancarias, sino en la risa que resonaba en cada pasillo. La prensa volvió, claro, esta vez para cubrir la inauguración. Algunos lo tacharon de estrategia de imagen, otros de capricho sentimental. Yo los dejé hablar, porque mientras los flashes explotaban frente a mí, yo tenía la certeza de que nada de aquello era espectáculo. Era la primera vez en años que mi vida tenía un sentido real. Elías se acercó durante el evento y, sin importarle las cámaras, me abrazó con la naturalidad de quien sabe que ya pertenece. Sentí su corazón latiendo contra el mío y entendí que ya no había marcha atrás. No era un gesto pasajero, era una elección de vida. Con el paso de los meses, empecé a reír. De nuevo, no esa risa social y medida que usaba en las cenas de gala, sino una risa auténtica, de esas que nacen del estómago y estallan sin permiso. La descubrí cuando Elías me mostró su primer boletín escolar lleno de dibujos en lugar de notas, y la volví a sentir cuando los otros niños del centro me llamaron tío Héctor entre carcajadas. Aquella frialdad que durante años había sido mi armadura se derritió poco a poco, hasta que entendí que no había perdido a Samuel, sino que había encontrado la forma de honrarlo, viviendo, amando y cuidando de otros. Cada día en el centro era un recordatorio de que los muros de mis hoteles nunca podrían darme lo que aquellas paredes humildes me regalaban, pertenencia. La decisión final llegó casi sin pensarlo. Vendí varias de mis propiedades más rentables y creé un fondo para asegurar la continuidad del centro durante décadas. Algunos me llamaron loco, otros visionario. Yo no me defendí de ninguna etiqueta, porque en cada rostro que veía iluminarse, al cruzar la puerta, encontraba mi propia justificación. Elías, siempre con su cuaderno en mano, se convirtió en el símbolo viviente de esa transformación. El niño que dibujaba soledad ahora pintaba futuros compartidos. Y yo, Héctor Salvatierra, uno de los hombres más ricos de Europa, comprendí que mi verdadera fortuna no se medía en euros ni en ladrillos, sino en la posibilidad de volver a amar sin miedo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito, si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. Han pasado 5 años desde aquella noche helada en el Passeig de Grècia. Barcelona sigue latiendo con su misma prisa elegante, pero yo ya no camino con el paso ciego de antes. Ahora avanzo despacio, acompañado por risas que llenan los espacios vacíos de mi memoria. Elías tiene 13 años y una presencia que ilumina cualquier sala. Dirige un taller de arte en el mismo centro que alguna vez parecía un sueño imposible. Verlo rodeado de niños que lo escuchan atentos, pincel en mano y mirada firme, es como presenciar el milagro silencioso de la continuidad. Yo, sentado al fondo, observo sin interrumpir, comprendiendo que este es el legado que jamás imaginé construir. Elías ha transformado aquel cuaderno raído en un lienzo de esperanza. Sus dibujos ya no muestran figuras solitarias ni árboles mutilados. Ahora pinta escenas vibrantes, niños corriendo bajo lluvias de colores, hogares abiertos, mesas compartidas. Cada trazo suyo es una victoria contra el abandono, una prueba de que incluso la herida más profunda puede convertirse en arte. Cuando termina la clase, se acerca a mí con la misma naturalidad de siempre, me entrega un pincel manchado y sonríe. Tu turno, dice, y yo, aunque sigo torpe, dibujo junto a él.
porque entendí que no se trata de perfección, sino de compartir el gesto, de decir con cada línea, estoy aquí, sigo contigo. En una de las paredes principales del centro cuelga un cuadro enorme, pintado por Elías el día que cumplió 13 años. Representa a dos figuras de la mano, bajo una lluvia que no es gris, sino multicolor. A un lado, escribió en letras torcidas, nunca más solo. Cada vez que lo miro, siento que esas palabras no solo lo definen a él, sino también a mí. Los visitantes, periodistas y voluntarios siempre se detienen frente a esa pintura, pero ninguno puede comprender del todo lo que encierra, la promesa de un niño y la redención de un hombre que había perdido la fe en sí mismo. Ese cuadro se ha convertido en un faro. Los nuevos niños que llegan al centro lo observan con una mezcla de sorpresa y alivio, como si al verlo entendieran que aquí la soledad tiene un final distinto. Elías les explica que esa mano vacía que una vez dibujó en su cuaderno ahora está ocupada, y que cada uno de ellos puede llenar la suya con alguien que aparezca en su vida. Yo escucho desde la distancia, con el corazón apretado, porque sé que esas frases son las mismas que me rescataron a mí, y mientras lo oigo hablar, confirmo que ya no soy el hombre que corría de reunión en reunión ocultando un vacío insoportable. Ahora soy alguien que permanece, que acompaña, que eligió quedarse. Una tarde de primavera, mientras el sol doraba las fachadas del Eixample, Sexta acercarse a una niña pequeña, recién llegada al centro. Tenía el cabello enmarañado y un abrigo, demasiado grande para su cuerpo. Se detuvo frente a Elías, y, con una voz tan suave que apenas se oía, murmuró, «No quiero monedas». Elías sonrió con esa mezcla de serenidad y picardía que lo caracteriza, y respondió sin dudar, «Ya sé lo que quieres». Entonces le mostró su cuaderno, que ya no era un cuaderno de hojas gastadas, sino un libro lleno de colores, y la invitó a dibujar. Yo observaba la escena desde un rincón, sintiendo como el eco de aquella primera frase se transformaba ahora en una cadena interminable de esperanza. Ese instante me reveló que la historia no se trataba solo de mí ni siquiera de Elías. Se trataba de todos esos niños invisibles que el mundo había relegado a las sombras. Elías había tomado mi dolor y lo había convertido en un puente, uno que ahora sostenía a otros. Yo, que alguna vez medí mi éxito en torres de cristal y cifras interminables, descubrí que mi verdadero legado no eran los hoteles que llevaban mi nombre, sino estas pequeñas manos que encontraban un lugar donde sostenerse, y mientras los veía reír, correr y llenar de vida aquel antiguo convento, comprendí que no hay herencia más grande que la de haber elegido amar otra vez, aunque el miedo me susurrara lo contrario. 5 años atrás, yo era un hombre que caminaba entre vitrinas de lujo sin ver nada más que mi propio reflejo. Hoy, en cambio, camino por los pasillos del centro y cada pared me devuelve un reflejo distinto. Niños pintando murales, risas que estallan sin permiso, abrazos que no cuestan nada. La primera vez que un grupo me llamó Papá Héctor me quedé sin palabras, con un nudo en la garganta que ninguna fortuna podría comprar. No soy su padre, lo sé, pero descubrí que la paternidad también se ejerce en los gestos compartidos, en el cuidado constante, en la decisión de quedarse. Ese título improvisado fue mi medalla más valiosa. Elías, ahora adolescente, no me llama padre ni necesita hacerlo. Nuestra relación está marcada por algo más profundo, un reconocimiento silencioso, una complicidad que no necesita etiquetas. A veces lo sorprendo mirándome en medio de una clase de pintura, como si buscara confirmar que sigo allí, y yo asiento con la cabeza,
recordándole sin palabras que no pienso desaparecer. En esos momentos, siento que la promesa que le hice, en el hospital, nunca más voy a dejarte, no fue solo un juramento, sino la piedra angular de mi nueva vida, y mientras lo veo crecer, enseñando a otros lo que yo jamás supe, entiendo que la verdadera redención no se mide en actos grandiosos, sino en la constancia de un amor que se rehúsa a rendirse. Hoy, cuando repaso mi vida, sé que no hay cifra, ni contrato que pueda compararse con la simple imagen de Elías rodeado de niños, enseñándoles a llenar de color aquello que antes solo conocían en blanco y negro. A veces me descubro sentado en un banco del patio, observando cómo cada uno de ellos encuentra un lugar donde reír, llorar o dibujar sin miedo, y pienso en Samuel. No lo he olvidado, ni lo haré jamás, pero aprendí que honrar su memoria no significaba encerrarme en el dolor, sino abrir espacio para que otros pudieran vivir lo que a él le fue negado. En cada carcajada de esos pequeños, escucho un eco de mi hijo, y en cada dibujo de Elías, siento que la herida se convierte en cicatriz luminosa. Barcelona sigue siendo la ciudad de fachadas elegantes y pasos apresurados, pero para mí ya no es solo un escenario de negocios. Es el lugar donde aprendí a detenerme, a escuchar una voz infantil que susurró: no quiero monedas, quiero amigos. Esa frase cambió el rumbo de mi historia y me enseñó que la riqueza verdadera no se mide en propiedades, sino en vínculos. Si alguien me preguntara qué he logrado en todos estos años, respondería sin dudar: logré quedarme, y quedarme, para alguien como yo, es la conquista más grande de todas, porque descubrí que amar, aun con miedo, aun con cicatrices, es la única inversión que nunca se pierde.